Que estaban adelante las pulsadas. Ya. Buenos días, doctor Salivo. Entonces va a empezar hoy día con su clase, la explicación de desórdenes vestibulares. Ya. No sé si me puedo sacar. Ya. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Necesito que alguien pueda... Ya. Sí, súper bien. Perfecto. Están autorizados para interrumpir cuando quieran, ¿eh? No vamos a ir suavecito. Tenemos problemas técnicos. Afortunadamente esta presentación no tiene video, es decir, movimientos oculares. Así que es probable que terminando esta a lo mejor nos traslademos a El Salvador porque ya hicimos la prueba y ahí se ve mejor que acá. Bueno, ¿por qué el título Clasificación de los desórdenes vestibulares? Porque hasta hace, no sé, unos 20 años atrás o 30 años atrás, cuando yo hice la beca, y tal vez para ustedes también ahora, desórdenes vestibulares lo relacionan solamente con vértigo. Entonces, escuchan por ahí, sabe que estoy, incluso hay un problema de semántica propia de los países que tenemos el habla hispana, pero poco desarrollo de la cantidad de palabras o del significado de ellas. Entonces, mucha gente hace sinónimo vértigo de mareo, de desequilibrio, a todo le llama vértigo. Y muchas veces nosotros le preguntamos al paciente, ¿qué entiende usted por vértigo? ¿Qué entiende por desequilibrio? ¿Qué es lo que para usted mareo? Para poder entendernos de qué está pasando. Bueno, y hace una serie de gestos, sobre todo con la mano. Lo más cercano a vértigo es cuando el paciente dice, ¿sabe qué me pasa esto? Entonces está hablando de giro. Y vértigo viene de una palabra en latín que es verter, girar. Giro. Pero el vértigo, que para mí era lo más común y lo relacionaba con oído interno, hay médicos que lo relacionan con oído medio, dice, tiene un vértigo, le dice el paciente, tengo un vértigo, le dice el paciente, tiene tomado el oído medio. El vértigo está relacionado con alteraciones del oído, pero también el vértigo o los síntomas vestibulares, entre comillas, que pueden no ser vestibulares, pero son muy parecidos, pueden pertenecer a otros sistemas también. Por lo tanto, con el tiempo han venido los diferentes investigadores clínicos a nivel mundial, en las diferentes sociedades, de tratar de unificar estos conceptos. ¿Qué es lo que es vértigo? ¿Qué es lo que es mareo? ¿Qué es lo que es desequilibrio? ¿Qué es lo que es disociación vestíbulo visual o viso-vestibular? Es así como hay una serie de sociedades en el mundo que son muy respetables, la sociedad japonesa, la sociedad española, la sociedad americana. Por ahí, por el año 60, se funda, a través de un grupo de amigos, una sociedad en Suecia para hablar sobre estas cosas, ponerse de acuerdo, poder trabajar en base a esto y hacer trabajo serio. Entonces se crea una sociedad de otoneurología en Suecia que toma el nombre de un gran investigador austro-húngaro que fue el doctor Bárányi, Robert Bárányi. Ya falleció al 1960, falleció en 1930, pero fue uno de los mayores investigadores, y que vamos a ver que de él nacen una serie de conceptos que va dispersando un poco más los conceptos puros de vértigo, desequilibrio y todo lo demás. Entonces, el vértigo está relacionado con el oído interno, pero el oído interno, ustedes vieron ayer
en la clase de anatomía, el oído interno es la parte vestibular. El oído interno tiene dos partes, la parte coclear, que es la parte auditiva, y la parte vestibular. En algunas afecciones, esto va junto, lesiones cócleo-vestibulares. Por ejemplo, van a escuchar hablar de la enfermedad de Meniere. También se le llama hidropesía endolinfática. Pero otras veces hay problemas cocleares puros, como la sordera, los diferentes grados de sordera, y de vestibulares puros. Nosotros en realidad no estamos, hoy día vamos a hablar de la parte vestibular pura. Y anatómicamente, el laberinto vestibular, o laberinto posterior, como ya le hizo la doctora ayer, está compuesta por varias estructuras. 3 son muy conocidas, los canales semicirculares. Uno es el lateral, que es muy importante para nosotros, porque el lateral prácticamente nos lleva a toda nuestra vía de asociación. Nosotros funcionamos más bien moviendo la cabeza en lateral, ¿no es cierto? Conversamos con alguien en lateral, y ocasionalmente miramos para arriba o para abajo, pero también lo ocupamos. Entonces eso me van a sentir movimientos de giro. Tenemos unas estructuras que son maculares, tienen máculas, no son como los canales, tienen máculas, y son 2, el utrículo y el sacro. Y esos están conformados en esas máculas por células ciliadas, la doctora se lo dijo allá, y una nube de piedrecitas que van a estimular esas cilios, esas células ciliadas. Esa nube de piedrecitas son los otolitos, que son estructuras de carbonato de calcio, ultra microscópicas, tenemos millones a cada lado del oído, y que actúan como un osciloscopio, es decir, un sensor de gravedad. Nos dice cuando nosotros estamos en la posición horizontal o vertical con respecto al eje de la Tierra, y cuando nos desviamos hacia un lado, hacia otro, o cuando avanzamos hacia adelante o hacia atrás. Doctor, disculpe. Las diapositivas no avanzan, o está todavía la portada. Estamos en esto, para el preámbulo, ya, introducción. Okay. para empezar a hablar de esto. Okay. Y justamente en este momento vamos a empezar. Entonces, frente a estas estructuras, que antes hablábamos de puro vértigo y lo relacionamos con canales semicirculares, hoy día vemos que estas otras estructuras, sobre todo las utriculares y saculares, originan otra sintomatología que debemos tenerla presente, y a eso se abocó la sociedad de Varani. Aquí sí que me pidió, a ver, ¿cómo? Con ese. Ahí sí. Entonces, aquí está la duda. Un montón de síntomas que a veces todos pueden ser lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos desequilibrio, caída, vértigo, movimiento al entorno, mareo, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con el oído? El oído interno. Cuando yo hablo de oído interno. Aquí tenemos entonces la tendencia es explicar esto, hacer una nomenclatura vestibular, explicarla y que esto sea uniforme para todo el mundo. La verdad que nadie puede imponer nada a nadie. Nosotros tenemos acá gente que es valiosa, sabe mucho, se ha dedicado a investigar en Chile, pero no acepta lo que yo le voy a hablar. O sea, para ellos, no sé si no lo han madurado o realmente no los convence. Pero tenemos la sociedad americana, la sociedad española, y aquí llegamos en el 2006 a la sociedad Varani. Y crea el primer consenso, documento de consenso, en el año 2006, se inaugura ahí con una serie de asados y todo lo que quieran, y siguen reuniéndose en Europa, y el año 2009, o sea, se demoraron 3 años en sacar lo que hoy día vamos a hablar, Clasificación Internacional de los Trastornos Vestibulares, documento de consenso. Esta cosa y todo lo que ha sacado y todos los consensos que hoy día la sociedad Varani debe ir en unos 12 o 13 consensos,
están publicados en esta dirección que es gratis. Así que esto lo pueden tener hasta como bibliografía ustedes. Que es el Journal Vestibular Research de la organización de la Sociedad Barani. Un poquitito de historia. ¿Quién es este señor Barani? Don Robert Barani es uno de los... Está aquí al medio con ropa de militar, porque a él lo encontró dentro de todo, empezando, era un médico austriaco, ¿no es cierto? Que nació en Viena y que falleció en Uppsala, en Suecia, en el 36, y aquí nace la Sociedad de Barani, pero en el 60. En ese tiempo se dedicaban a todo: medicina interna, neurología, psiquiatría, en fin. Cirujano de autoesclerosis, pionero en el tratamiento de herida de arma de fuego en el cerebro en la Primera Guerra Mundial. El cuento es que este señor se recibe médico y en ese tiempo parece que era a lo primero que mandaban a todos los médicos a lavar oídos, y empezó a lavar oídos y vio que los pacientes se mareaban. Imagínense que con un lavado de oídos llegó a obtener el premio Nobel. ¿Por qué? Porque este médico cayó preso aquí en el frente ruso, en la Primera Guerra Mundial, y un carcelero, él fue médico también en el frente ruso, pero para los rusos, no era ruso, sino que dijeron, este señor nos sirve para que cure la herida de nuestra gente herida, y no tenía acceso a mayor información porque era un prisionero. Entonces dice, en mi camino de regreso a casa, un oficial ruso me entregó un telegrama, y un camarada que entendía ruso, al leerlo, exclamó, ¿cómo? ¿Es acaso esto posible? Has ganado el premio Nobel. Entonces, él lo publica en la memoria del 2015, ganó el premio Nobel el año 2014 por todos estos trabajos que vamos a hablar. Y también se ha hecho merecedor de sellos postales, que en ese tiempo había, hoy día ya no, historias. Entonces tenemos que este es el trabajo que se dio la Sociedad Barani para tratar de estandarizar los problemas vestibulares. Entonces, en el primero, son niveles. En el primer nivel trata los síntomas y signos. En el segundo nivel, los síndromes. En el tercer nivel, los desórdenes vestibulares. Aquí ya va tratando cada entidad por separado. Y en el cuarto nivel, busca el origen, mecanismo fisiopatológico de estas cosas. Entonces se mete a la genética, a la parte traumática, si el cuadro es inflamatorio, si es vascular, metabólico, inmunológico. Entonces están en esta cosa. Es su tarea con la cual trabaja esta sociedad, que es una sociedad amplia, y que la gracia que tiene es que una vez que ellos sacan un consenso, lo envían a las otras sociedades antes de publicarlo para ver los reparos que puedan tener. Y finalmente, cada 5 años se reúnen de nuevo los comités de cada entidad para ver qué es lo que ha pasado en 5 años, qué es lo que dice la literatura, las investigaciones personales de la gente, lo que han publicado. Y es una puesta al día, un update. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el nivel 1. Síntomas y signos. Y aquí tenemos todas estas cosas metidas. No lo voy a repetir porque ya los dije. Esto es interesante porque ellos finalmente ya empiezan a manejar esto como síndrome vertiginoso. Y los síndromes vertiginosos los dividen en agudos, episódico y crónico. Más adelante vamos a hablar, pero esto uno debe, y yo tengo mi esquema mental, computacional en base a esto, y esto ayuda mucho cuando estamos enfrentando unos pacientes. Pero eso es una clase más adelante. Entonces aquí tenemos el primer consenso de la Sociedad Barani, con gente muy importante, como no sé, ustedes son neurólogos, no sé si conocen a Newman Tucker, que es el que impulsó el acrónimo del HINS, a David Newman Tucker,
Por acá tenemos al doctor Sí, más adelante, y hay gente importante y de todas partes, ingleses, alemanes, franceses, españoles. Y llegamos a la primera clasificación de los desórdenes vestibulares, que, como le dije antes, fue hecha o fue publicada, aceptada ya por todos y publicada en el año 2009. Entonces tiene 4 grandes ítems. Uno es vértigo, segundo es mareo, tercero síntomas vestíbulos visuales y cuarto síntomas posturales. Todo esto en relación con el oído interno. Acuérdense que nosotros tenemos congruencias sensoriales. Forma parte del equilibrio la información visual, la información propioceptiva, gravitacional, táctil. Ayer, los últimos premios Nobel de medicina, una información de ayer, la obtuvieron 2 norteamericanos que ganaron en base a trabajo de la información táctil. Entonces, tenemos vértigo, mareo, síntomas vestíbulo-visuales y síntomas posturales. Antiguamente, cuando yo estudié, no sé si medicina o hice la beca, me enseñaron que existía un vértigo interno y un vértigo externo, que a lo mejor es el concepto que ustedes también tienen hoy día. El vértigo interno es el vértigo que yo tengo la sensación de giro, pero el ambiente exterior no gira. ¿Ah? Eso mucha gente llama también mareo. Aquí se lo empiezan a confundir las cosas. Y los síntomas viso-vestibulares, aquí yo estoy haciendo participar el vestíbulo y la visión, yo estoy viendo que el ambiente gira. Y a eso le llamábamos vértigo externo. Hoy día, según la sociedad de Barnier, que quieren le sigue llamando igual. Pero yo creo que hay que ser ordenado en la vida. El vértigo, yo sé que es el vértigo interno. Y los síntomas vestíbulo visuales corresponden al vértigo externo. Es decir, yo veo que el panorama gira, pero ese panorama no está girando, yo lo estoy viendo así, porque en el fondo son los ojos movidos por un laberinto defectuoso el que hace que gire. Y los síntomas posturales tienen que ver con las caídas o las casi caídas, pero habitualmente tiene que ver con las caídas o casi caídas súbitas. ¿Ah? No un paciente que tiene un déficit, por ejemplo, articular, de una pierna, una artrosis o algo, y bueno, y tiene desequilibrio y se va para un lado, se cae, sino que estas son pacientes estando relativamente bien, cae abruptamente. Entonces empezamos a definir vértigo. Vértigo es la percepción, porque yo tengo la gnosis, la conciencia de un movimiento propio, que yo me estoy moviendo. Cuando este no existe, yo estoy quieto. O la percepción de movimiento propio distorsionado durante un movimiento cefálico normal. Es decir, estoy normal, me muevo la cabeza y tengo la sensación de vértigo. Pero yo, mi cuerpo, ya le dije que esto correspondía a vértigo interno. Manera en que una persona percibe o comprende algo. Y aquí viene lo raro, porque dentro de este concepto de vértigo, que toma la sociedad así, lo que llamamos antes nosotros vértigo interno, hay otras sensaciones que también caen dentro de esta clasificación. Entonces hay que tenerlo presente, porque esto también lo dicen los pacientes. ¿Ah? Lo más fácil para nosotros es que me diga, ¿sabe que yo siento la sensación que giro, que estoy dando vueltas? Perfecto, yo digo, este paciente tiene un vértigo. ¿Se le mueven las cosas? No, soy yo el que giro. Incluso cuando muevo la cabeza, estoy quieto, muevo la cabeza, no quiero mover la cabeza. Muevo la cabeza y giro. Ahí está la primera parte del concepto. Entonces, este paciente algo tiene, ¿no es cierto? Y ese
algo tiene, incluso está en reposo y con movimiento, porque eso es importante también relacionar todas estas alteraciones con los movimientos, porque para funcionar esta asociación vestíbulo con la vista o con la sensación de vista, yo tengo que echar a andar el aparato vestibular. Y el aparato vestibular, si está normal, como lo tenemos todos nosotros, y ojalá sigamos teniéndolo así, no vamos a tener tampoco una sensación de giro patológico. Pero si el aparato está enfermo, vamos a tener la sensación de giro patológico. De la misma manera, sin necesidad de mover la cabeza, yo ya tengo un vestíbulo patológico que hace que me sienta girando. ¿No? Perfecto. Y aquí entramos ya al área chica, porque también hay otras sensaciones que no son de giro y que son interpretadas por la sociedad como vértigo. Entonces, cuando los pacientes me dicen esto, yo, en realidad para mí no es un giro, pero me ordeno un poquitito y hablo que este paciente tiene un vértigo. El problema es este vértigo, ¿dónde lo voy a encajar? Y ahí viene la segunda parte, el segundo nivel de la sociedad, Dani, lo encajo en un síndrome agudo, en un síndrome episódico o en un síndrome crónico. Entonces, incluye sensaciones de giro falsas. Por ejemplo, un vértigo giratorio. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos de vértigo giratorio. No es el objeto, el panorama que está girando. Y también otras sensaciones falsas como balancearse, inclinarse, ondearse o deslizarse, que no es vértigo giratorio. Es decir, aquí tenemos unos monitos. Aquí tenemos el bobbing, que para los oftalmólogos el bobbing es un movimiento, ¿no es cierto?, que baja el ojo y después sube, ¿no es cierto? Y que para nosotros también podría ser eso. El paciente podría narrar una especie de bobbing con un movimiento hacia abajo, hacia arriba. Eso generalmente se da en las lesiones de los canales semicirculares superiores, perdón, verticales. Y eso, a diferencia del bobbing, que es un movimiento casi no fásico porque tiene un movimiento que baja y sube un poco más fuerte que el otro, pero no constituye una sácada. En el caso nuestro tenemos un movimiento que baja y que sube violentamente como una saca. Eso viene para la clase siguiente. Entonces, pero de todas maneras, el paciente puede narrar. Yo me enfrento a un paciente y le digo, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué viene? Sabe que de ayer empecé con una cosa rara. Tengo toda la sensación de que las cosas pasan para abajo. Pasan para abajo. Entonces, pensando y yéndonos a los canales semicirculares, este paciente probablemente tiene un daño de canal vertical. Es poco frecuente. Lo más frecuente es que las cosas pasen para los lados. Lo más frecuente son los daños de los canales laterales, lejos. Y además, porque nosotros tenemos los ojos horizontales, no verticales. Entonces tenemos una mayor percepción del ambiente en la mirada horizontal que en la vertical. Puedo tener esta otra sensación de irme hacia adelante y hacia atrás, el rocking, que también la sociedad lo coloca dentro de vértigo. Y el swaying, de balanceo hacia los lados. Todo esto tiene relación con las estructuras sensoriales laberínticas. Por ejemplo, el swaying es cuando yo volteo la cabeza para un lado o para el otro, y este movimiento que yo lo hago bien y no me produce ningún trastorno, en algunos sí que le produce trastorno. ¿Por qué? Porque hay una información anómala de los órganos otolíticos hacia los ojos y hace que se pierda la alineación de los ojos, ¿no es cierto? Y se provocan seguramente tropias. No, tropia no. Folia. No, tropia. Las folias son externas. Las folias son externas, exofroid o entrofroid. Las tropias son para arriba, en el SQ del VIH. Sí. Y que estoy con una doctora que es oftalmóloga aquí al lado, así que no me puedo... ¿Ah?
¿Qué dice la doctora? No, sí, está bien, Claro. doctor, lo que dice. Son tropias, para arriba y para abajo. Desalineación de los ojos. Eso en el caso nuestro, en el caso otorrino, se deben a fallas de las máculas utriculares. Entonces se fijan lo que hace 30 años atrás hablábamos solamente de laberinto y vértigo, hoy día ya estamos desmenuzando esto en las estructuras del laberinto. ¿Mm? ¿Vamos bien? Contéstenme. Sí, Sí, doctor. todo bien. ¿Están entendiendo o vamos muy rápido? ¿Se entiende No, bien? todo ¿Se bien. entiende? Perfecto. Entonces, siguiendo con esto del vértigo, la primera clasificación, tenemos que el vértigo lo podemos clasificar en espontáneo y gatillado. Un vértigo espontáneo que parte de la nada misma. Y el gatillado es que yo tengo que hacer un estímulo sobre el laberinto para provocar el vértigo. El espontáneo se define por sí solo. Y la otra gracia que hace esta sociedad es que tiene un algoritmo de codificación de síntomas. Por ejemplo, el vértigo, de nuevo estamos con vértigo interno, ¿no es cierto? Puede ser espontáneo y gatillado. El espontáneo al vértigo le da el índice 1. Si es espontáneo 1, si es gatillado 2. Entonces, si es giratorio 1, y yo termino colocando, por ejemplo, un síntoma y le coloco en un cuadradito, en un paréntesis, 1, 1, 1. Y a veces no le puedo poner nada y le pongo 1, 1, 1. Paciente con 1, 1, 1, por ejemplo. Yo sé que este paciente va a tener un vértigo espontáneo, ¿no es cierto? Un vértigo espontáneo, un vértigo giratorio, ¿no es cierto? Un vértigo interno, espontáneo y giratorio. Y así vamos para abajo. Entonces, esta sociedad empieza a tomar en cuenta todos los trabajos que funcionan con esta codificación. Porque quiere decir que el que está haciendo el trabajo entiende y podemos asimilar los síntomas de todos los pacientes, ya sea aquí, en Japón, en la China y en cualquier parte. Y el gatillado, ¿cuáles son los vértigos? ¿Por qué podemos gatillar un vértigo? Lo podemos gatillar por cambios posicionales. Vamos a tener una clase de vértigos posicionales. Y fíjense que aquí hay un vértigo por movimientos cefálicos. Y esto se parece mucho. ¿Cuál es la diferencia entre posicional y movimiento cefálico? Movimiento cefálico es esto. Yo estoy aquí y echo una miradita para el lado y me mareo. Ahí. El cambio posicional es que yo estoy aquí, me agacho a abrocharme los zapatos, o la señora va a tender la ropa y se le viene el vértigo así. El vértigo posicional es un vértigo que se produce durante el movimiento de la cabeza, que puede ser vestibular, pero puede ser de otra etiología también. En cambio, el vértigo por movimiento cefálico obedece más bien, es el vértigo, perdón, al revés, el vértigo posicional es el que yo cambio de posición, y en ese momento, generalmente, se produce una latencia de unos segundos y empieza el vértigo. Es el típico vértigo, el posicional, es el típico vértigo del paciente que a veces, no sé, lo narran los pacientes, van al dentista y después quedan con vértigo, porque han estado mucho rato con esa posición. O el vértigo que tienen la mayoría de los pacientes añosos al levantarse en la mañana y tienen un vértigo, que es fugaz, violento y dura muy poco. Es el posicional. Y eso fisiopatológicamente requiere que haya algo en los canales que produzcan la deflexión de las crestas y provoquen el vértigo. Por lo tanto, hay una patología. Y esa patología de los canales, con algo, ese algo, pueden ser detritos, pueden ser otolitos, pueden ser generalmente otolitos. El vértigo más común después de un TEC, de un traumatismo encefalocraneal.
porque se desprenden los otorrinos y se van a los canales. Es el posicional. Sin embargo, los vértigos por movimiento cefálico se le llaman también vértigos posturales. Se parecen las palabras, uno es posicional, el posicional es posición y gravedad. Posición y gravedad. El postural no requiere la gravedad. El postural es cambio de postura, ¿no? Vértigo inducido visualmente. El vértigo inducido visualmente es un vértigo que hay que entenderlo dentro del contexto de la unión de las aferencias visuales y las aferencias vestibulares, los núcleos vestibulares y la respuesta en común hacia los núcleos oculomotores. Ahora, ¿cómo se lo explico mejor esto? Hay pacientes que tienen una lesión vestibular clara, por ejemplo, una neuronitis vestibular. Neuronitis vestibular, es decir, una desaferentación del órgano periférico, nervio vestibular superior. Se empieza a mejorar. Se empieza a mejorar. Y anda bien. Otra de las cosas importantes de la parte vestibular es que en la parte vestibular no responde al todo o nada, sino que va respondiendo por frecuencia. Igual que una audiometría. La audiometría responde por frecuencia. Y yo, para decir que un paciente tiene el oído normal, tengo que hacer un chequeo desde el 125 hasta el 8000. Igual la parte vestibular. La parte vestibular responde a movimientos de muy baja frecuencia, de mediana y de alta frecuencia. Entonces, este paciente que tuvo un daño vestibular se mejora solo, se compensa. Pero esa compensación a veces no es eficiente o no ha terminado. Y por esta interacción viso-vestibular, el paciente sale a la calle porque ya no tiene nixtambo espontáneo, porque vestibularmente está bien, pero el estímulo visual le genera vértigo a través del optoquinético. Son los pacientes que le van a decir a ustedes, sabe que yo voy caminando y me mareo, pero estoy en la casa, estoy tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué se marea? Porque va caminando, porque va a encontrar gente en el camino que se va a enfrentar a él, va a ir en vehículo, va a ver los palos de la luz, va a ver los árboles. Y yo tengo pacientes, por ejemplo, que eran vendedores de Ripley, una señora, me acuerdo siempre, que la didata estaba bien y no podía trabajar, entonces dije, esta señora está con una fin ganancial, quería más licencia. No, efectivamente, entraba la gente a Ripley y se movía y ella se mareaba entera. Entonces, esas cosas hay que conocerlas y creerlas, porque son así. Ahí está la vértigo inducido visualmente. Disculpa, ¿se puede preguntar aquí? ¿Mm? ¿Se puede preguntar aquí? Sí. ¿Se parece a la cinetosis? ¿O no? La doctora me está preguntando si esto se parece a la cinetosis. Es un capítulo bien interesante porque la cinetosis tiene que ver con otras cosas. Aquí hay una enfermedad vestibular. En la cinetosis no hay enfermedad vestibular, no hay enfermedad visual, no hay enfermedad neurológica, que son los tres elementos, pero la confluencia sensorial es la que está mal. No articulan la... ¡Ay, tanto tiempo! ¡Hola! Bueno, entonces, no, Ya. eso es otra cosa. Vértigo por sonido y vértigo por Valsalva. Antiguamente al vértigo por sonido se le llamaba fenómeno de Tulio o Tullo. El fenómeno de Tullo es: yo voy caminando por la calle y de repente estos camiones que tienen una bocina estridente tocan y me mareo. ¿Por qué? Porque el sonido y la frecuencia son tan intensas que actúan sobre el martillo, sobre el tímpano, martillo, yunque, estrío, empujan para adentro y tengo una deficiencia laberíntica y me mareo, o tengo el vértigo. Y por Valsalva es porque yo me aprieto, aumento presión, ya sea intracraniana, ¿no es cierto?, con una valsalva glótica o una valsalva nasal, aprieto la nariz
el aire entra por la trompa eustáquica y tengo un aumento de presión externo del oído medio. Y la otra, una valsalva glótica, evito la llegada de sangre, ¿no es cierto? El retorno venoso al cerebro y tengo una hinchazón arriba y tengo patología que eso me va a colocar vértigo. El vértigo ortostático es un vértigo que antes no estaba aceptado y ahora se aceptó. Incluso hay un concepto, hay un consenso de la sociedad sobre el vértigo ortostático, no le dan importancia. Y esto lo trasladan a la parte ortostática, a la parte neurovascular. Pero sabemos que teniendo su origen neurovascular, ¿no es cierto?, también hay un déficit circulatorio en los núcleos vestibulares. Entonces ya nos estamos yendo un poco más arriba y también el laberinto es irrigado con la parte vascular. Entonces también influye. Eso hoy día se ha ido aceptando. Esto es lo que va siendo bonito en el avance del estudio de la parte vestibular. Y otros vértigos gatillados que pueden ser por medicamentos y otras cosas que no lo vamos a ver acá. Mareo es más o menos lo mismo que el vértigo, y aquí a mí también se me cruzan un poco estos conceptos, porque mareo, estos conceptos se traslapan, se traslapan. Por ejemplo, yo puedo tener un vértigo, una crisis vertiginosa intensa, me voy mejorando y sigo con mareo. ¿Ah? O puede que haya partido con un mareo y que nunca sea vértigo, llegue a vértigo, pero sea un mareo. Entonces el mareo, que para los gringos es dizziness, incluso los americanos hablan de dizziness como vértigo. Mareo es una percepción, de nuevo llegamos a la percepción, de orientación espacial alterada o deteriorada. Ojo, porque aquí podemos irnos al campo de la psiquiatría. Sin sensación distorsionada de movimiento. Algo pasa, ¿no es cierto? Tengo una percepción alterada del espacio, pero sin movimiento. Hay una disconformidad de la orientación corporal propia en el ambiente circundante. Yo mismo me siento raro en cuanto al equilibrio. Pero esto no aplica a la sensación de desmayo, confusión mental, despersonalización, debilidad motora, fatiga o temor obsesivo a los espacios abiertos, que eso se llama agorafobia. Agorafobia. Los espacios abiertos, por ejemplo, la gente que va a un mirador o está en un edificio de, no sé, unos 10 pisos para arriba y no puede salir al balcón porque se marea. Eso dice tengo vértigo. Tengo vértigo, claro. Entonces aquí hay una alteración porque uno, lo que pasa es que uno ve con la fobia, ¿no es cierto?, con la retina, pero también ve con el campo visual. Entonces el campo visual me da la orientación de todo el espacio. Y ahí se le acaba el espacio. Entonces queda mirando y ahí se marea. Entonces mareo y vértigo, el mareo puede ser una entidad propia, que nunca haya tenido vértigo y sea como mareo. Pero también puede ser lo que sigue a un vértigo. Y vamos a tener que apurarnos porque nos van a echar de acá. Entonces aquí esto podría ser un mareo así, una sensación anormal de este edificio. Y el mareo tiene las mismas subclasificaciones del vértigo, espontáneo y gatillado, y tenemos las mismas cosas. Entonces nos vamos a saltar a los síntomas viso-vestibulares o vestibulares visuales. Y aquí entramos de frentón al vértigo conocido por todos, ¿no es cierto?, que le llamamos vértigo externo. Entonces es una ilusión óptica, no una alucinación. Percepción visual errónea de giro. Soy yo el que veo que las cosas giran y veo que están girando. Es el vértigo externo, pero hay otros elementos que son importantes y deben saberlo porque los pacientes lo narran. Antes que esto fuera hecho evidente a través de la sociedad, muchas veces uno escuchaba a estos pacientes y lo enviaba al psiquiatra, y resulta que no es así. Todo esto está relacionado con daños, sobre todo en este capítulo, de la parte macular, las máculas, sáculo y utrículo. Por ejemplo, la oscilopsia. La oscilopsia es un término griego de oscilar, ¿no es cierto?
es un problema de visión en que los objetos parecen saltar, agitarse, vibrar, cuando en realidad están quietos. Para nosotros la oscilopsia, para ustedes ven oscilopsia en reposo y en movimiento, ¿no es cierto? O en movimiento. En movimiento también. También. En el tercero. Bueno, igual nosotros, más en movimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos el movimiento para echar a andar los laberintos. Y si el laberinto está malo, me va a producir una serie de cosas, vértigo, mareo, lo que hemos visto, vértigo externo, y también otra cosa que me va a producir oscilopsia. Pero esto ya está más relacionado con daño de máculas. Los vértigos están más relacionados con canales, esto con máculas. El lag visual. Fíjense en esto que es una sensación, una falsa sensación de que el entorno visual, lo que estoy viendo, sigue detrás con retraso a un movimiento cefálico. Y este lag visual tiene que ver con una alteración del BOR, del reflejo vestíbulo oculomotor, que el doctor David Tucker Newman lo mete dentro de su acrónimo de HINS, que es un acrónimo muy importante, sobre todo para los daños vestibulares agudos, periférico central. Es esto, yo estoy aquí, muevo la cabeza violentamente hacia un lado, hacia la derecha, y el vestíbulo derecho hace que los ojos, y el izquierdo también, uno actúa estimulando y el otro inhibiendo, hace que los ojos sigan el movimiento de la cabeza. Ahí. Perdón, hace que el movimiento sigue con los ojos, pero el vestíbulo me lo tira de nuevo en dirección contraria. Entonces ese reflejo de estímulo y respuesta tiene una ganancia de 1. Si este reflejo que me llevó los ojos para allá y que me lo trae inmediatamente por la acción del vestíbulo sano, el vestíbulo está enfermo, me queda acá y no hace el vestíbulo enfermo que me trae, sino que una saca. ¿Me entienden? Entonces, ahí claro. Y eso es un cover o un over. ¿Ah? Una saca over o cover. Over, que yo las veo, y las cover están encubiertas, no las veo. Y esa yo la voy a ver con un examen que se llama el vigil. Es el lag visual. El tight visual es una sensación, una falsa sensación de los ojos, de que los ojos se orientan fuera de su vertical. Pueden producirse giros súbitos de 90 y 180 grados. Yo tengo varios pacientes que al principio, debo confesar que a lo mejor los mandé al psiquiatra. Eran pacientes que tenían, ¿por qué viene usted? Porque, ¿saben? Me pasa algo raro. Yo estoy normal o voy caminando y bruscamente veo que todo me gira en 90 grados, en un segundo. O en 180, queda todo para arriba y vuelve. Eso es un tight visual. Eso es un tight visual. Y eso corresponde a un déficit súbito de los órganos sensoriales maculares. Y a veces tiene mucha relación con enfermedades de Meniere. Entonces, cuando uno pide exámenes de octavo par para ver esto, no va a aparecer, porque el octavo par me va a censar sobre todo canales, las respuestas calóricas. Sin embargo, el VEM, que es un examen, es un acróstico inglés que es Vestibular Evoking Myogenic Potential, me va a examinar el utrículo y el sacro. Esos exámenes hay que tenerlo presente, porque van a ser con los que vamos a funcionar. Finalmente, el blur visual, ¿se fijan que todo esto tiene que ver con visión? Es un desenfoque visual. Reducción de la agudeza visual durante, inmediatamente después de un movimiento cefálico. Yo empiezo a caminar, estoy viendo aquí un tarro que dice wipe. Ahí lo veo perfectamente bien. Empiezo a caminar y empiezo a ver borroso eso. El blur visual es lo mismo que yo tuviera los ojos con lágrimas. O ver un parabrisas lloviendo sin limpiarlo, ¿me entienden?
se me nubla un poco la visión. ¿Por qué? Porque el utrículo lo que hace es mantener perfecta la imagen en la retina, y aquí está funcionando mal el ojo como estas cámaras Pro. Entonces, eso es lo que hace el utrículo. Entonces yo camino y se me empieza a anular el panorama. Eso es el blur visual. Finalmente, bueno, esos son los movimientos de la cabeza, no vamos a saltar. Esto también está codificado ahí, está codificado. Y los síntomas posturales tenemos el desequilibrio, unsteadiness, que es la sensación de inestabilidad con lateralización, se dan en posición erguida, sentado, de pie, caminando, y mejoran al apoyarse, necesitan apoyo. Las pulsiones, las casi caídas, y no vamos a ir a la cuarta, que es la caída relacionada con el equilibrio. Caídas secundarias a desequilibrio, pulsiones y otros síntomas vestibulares. Con respecto a esto, las tres primeras podrían ser inherentes a cualquiera patología del sistema, del cuerpo. Pero la cuarta, caídas relacionadas con el equilibrio. ¿Por qué se le llama equilibrio? Porque no están relacionadas ni con la circulación, ni están relacionadas con la inervación general, sobre todo la vía piramidal. Las caídas relacionadas con el equilibrio son caídas propias de una falla del laberinto, específicamente del utrículo y también del sacro. No llegamos a eso. Acuérdense, los canales producen vértigo. El utrículo y el sacro son órganos gravitacionales. Entonces, esto es lo que a lo mejor ustedes le pasaron alguna vez como la catástrofe otolítica de Tumarkin. Tumarkin, un médico turco-inglés que vivió en Londres en el año 36, definió estos síntomas, el paciente con enfermedad de Meniere, y como lo definió él, le pusieron de Tumarkin. Hoy día ya han sacado los nombres propios y queda como caída relacionada con el equilibrio. Nosotros tenemos, por lo menos yo conozco, 2 caídas atingentes a daño vestibular, Y la característica de estas caídas es que no tienen inconsciencia. No tienen inconsciencia. El paciente narra todo lo que le pasa y tiene un sustrato fisiopatológico de un problema laberíntico. Son 2. Una es la enfermedad de Meniere en una etapa, que la vamos a ver más adelante, y la otra es el llamado síndrome de tercera ventana. Nosotros tenemos, ayer la doctora les dijo, tenemos 2 ventanas, la oval y la redonda. Pero por alguna razón se puede abrir una tercera ventana en el laberinto, por ejemplo en el canal semicircular superior, y con algún estímulo provocar caídas. Acuérdense que estas son todas caídas conscientes. Y espero que se vea este video, este no es mío, es de un profesor de Alemania, en que aquí vemos al CEO de la BMB presentando la última joyita de la BMB. Pero este paciente tiene un Meniere, este señor. Fíjense cómo está presentando. ¿Ve? That was his first presentation in Frankfurt as the CEO of BMW. Eso es un tumor. Steps down next year in April. Ese señor tiene un Meniere y tiene una caída relacionada con eso. ¿Y está consciente? Pero yo tengo unos videos mejor el paciente. Bueno, Con 5, claro. pero sin inconsciencia. Claro. Caídas, y esto en realidad es muy útil para mí, porque cuando me llegan los pacientes y me dicen, ¿saben que yo me caí y perdí el conocimiento de eso, ¿no? Y perdí la conciencia por 3, 4 minutos, no me acuerdo nada de lo que me pasó? Entonces yo pesco a una hoja de interconsulta y se lo envío a ustedes, a los neurólogos, que averigüen, o al cardiólogo. No es problema de otorrino. Pero si el paciente me dice, ¿sabe que me caí y me di cuenta de todo? Tengo que investigar, porque ese paciente probablemente puede tener una lesión laberíntica. De nuevo tenemos los algoritmos y
hemos terminado con esto. Todas estas cosas, ¿no es cierto?, caen en el nivel 1 y 2. Ahora van a esperar unos, no sé, unos 20 minutos, porque nos vamos a cambiar de hospital, porque ya probamos ayer y nos vamos a ir a El Salvador, donde, como vienen ICTAM, necesitan ver ustedes movimiento, y aquí este sistema no me permite. Así que nos esperan, ¿ah? Mientras tanto, mientras tanto, preparen las preguntas. Ya, entonces le damos 20 minutos, Doc. Sí. 9:45 se vuelven a conectar. Gracias. Claro, en mi tiempo se